Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los Ministerios Ligonier con Steve Nichols. En el episodio de hoy hablaremos de un científico del siglo XIX que profesaba la fe cristiana, James Joule. James Joule nació en Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre de 1818 en Manchester, Inglaterra. De niño, Joule padecía de un trastorno de la columna vertebral, lo que probablemente le llevó a ser tímido, retraído y dedicado al estudio en lugar de pasar su tiempo en los juegos y el parque infantil. En poco tiempo, Joule se convirtió en un estudiante serio de química y física. Tenía tutores y mostraba mucho interés, pero su padre enfermó gravemente y Joule tuvo que dedicarse al negocio familiar. Pero no estaba dispuesto a abandonar su interés por la ciencia, así que montó un laboratorio en su casa. Desde las primeras horas del día, antes del amanecer, se dedicaba a lo que le gustaba, hacer experimentos, y aún a altas horas de la noche continuaba en su laboratorio. Le encantaba hacer experimentos y trabajar en temas relacionados con el calor, la electricidad y el trabajo mecánico. Y todo ello dio lugar a la presentación de varias publicaciones ante las sociedades científicas de Inglaterra. Su obra le haría merecedor de un lugar en la historia de la ciencia. Joule fue el primero en demostrar la primera ley de la termodinámica. Ahora bien, es posible que algunos no recuerden este concepto, así que lo vamos a explicar. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma de una forma de energía a otra. En otras palabras, la cantidad total de energía del universo es una constante. Esta es la primera ley de la termodinámica y no la recibimos de un científico entrenado ni una de las grandes universidades de investigación científica, sino de James Joule, que en gran medida fue un científico aficionado. También utilizamos el término joule o julio para expresar una medida de energía. Por ejemplo, un joule o julio es la cantidad de energía necesaria para levantar del suelo un objeto de 100 gramos a una altura de 1 metro. Ese es solo un ejemplo del tipo de contribuciones que James Joule aportó a la historia de la ciencia. Pero es importante conocer más sobre la vida de James Joule. Desde sus inicios, Joule tuvo como tutor a un cristiano devoto. Este maestro o tutor que le inspiró está considerado como uno de los padres de la ciencia moderna, Isaac Newton. Isaac Newton no veía la ciencia como algo contrario a la búsqueda del conocimiento de Dios. Más bien, pensaba que a través de la ciencia ampliamos nuestra comprensión del mundo que Dios creó y en consecuencia ampliamos nuestra comprensión de Dios para alabar su nombre al observar su maravillosa creación. Bajo esa influencia de Isaac Newton, Joule se adentra en la ciencia y lleva a cabo muchos experimentos a lo largo de los años. En 1864, un grupo de científicos firmó una declaración que rechazaba la teoría de Darwin sobre los orígenes de las especies. Estos científicos, junto con esta declaración, afirmaron su confianza en la validez científica y la integridad de la Biblia. La firma de James Joule estaba incluida en esa declaración. En un momento dado, Joule dijo: "Después del conocimiento y la obediencia a la voluntad de Dios, el siguiente objetivo debe ser conocer algo de sus atributos, de su sabiduría, su poder y su bondad, como se evidencia en su obra". Y en otro momento dijo: "Es evidente que conocer las leyes naturales implica no menos que conocer la mente de Dios expresada en ellas. Dedicarse a la ciencia, lejos de ser contrario, es compatible con nuestra búsqueda de Dios". James Joule murió el 11 de octubre de 1889 y sin embargo, él continúa vivo por medio de la primera ley de la termodinámica y del Joule o julio como unidad de medida de la energía. Así que recordemos hoy a James Joule y su compromiso con la fe cristiana. Soy Steve Nichols, gracias por acompañarnos en 5 minutos en la historia de la iglesia.